Bien, pues vamos a empezar con un tema fundamental en la ciencia de la complejidad, que se conoce como la teoría de redes. Recordemos que los sistemas complejos se componen por elementos que interaccionan entre ellos, y estas interacciones bien pueden ser modeladas dentro del ámbito de la teoría de redes. En las redes tenemos elementos que se van a denotar como nodos y enlaces que son justamente los que representan a estas interacciones. Entonces vamos a ver un poquito de la estructura de las redes, vamos a ver la propiedad qué pequeño es el mundo y vamos a ver cómo surgen efectos en las distribuciones de algunas características que no tienen distribución gaussiana, sino más bien una que se denomina distribución libre de escala, y vamos a ver cuáles son sus efectos. En fin, para empezar tenemos que iniciar diciendo que todas las redes se componen por nodos. En esta gráfica son los círculos azules, son los nodos, y por arcos. Los arcos son los enlaces que unen a los nodos. En este caso son los que están en color verde. Bien, entonces tenemos redes en los ámbitos biológicos y en los ámbitos sociales, en las estructuras construidas por el hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de una red neuronal de un animalito que se conoce como C. elegans, que se emplea para hacer análisis y experimentos a nivel biológico. Tenemos las redes tróficas. Aquí los nodos pues son los seres vivos y los arcos son las relaciones de alimentación. Tenemos las redes metabólicas, donde se puede ver cómo ciertos genes derivan en la producción de ciertas sustancias dentro de la célula. Las relaciones entre los genes están dadas por los arcos y los genes son los nodos. Tenemos también redes de regulación genética, igual los genes que interactúan con otros genes para lograr cierto comportamiento. Las redes financieras, donde los nodos son las instituciones financieras y los arcos son las relaciones que hay entre ellos. Las rutas aéreas, los nodos son los aeropuertos y los arcos son los vuelos que existen entre ellos. Las redes eléctricas, bueno, pues los nodos son las subestaciones, aquí no las alcanzamos a distinguir, pero las subestaciones son esos centros concentradores que reciben alta tensión y luego la distribuyen a baja tensión a los usuarios, también son redes. Por supuesto, la red de internet, ¿verdad?, que tiene nodos concentradores, se llaman hubs, y eventualmente se enlazan entre ellos para a su vez derivar hacia las terminales. Las páginas dentro de la World Wide Web, la telaraña mundial informática, donde cada uno de los nodos son páginas y los arcos son los enlaces que llevan a estas páginas de una página a otra. Por supuesto, redes sociales, los nodos son las personas, los arcos son las relaciones que existen entre ellas de amistad. En fin, la ciencia de las redes se pregunta si existen propiedades comunes a todas las redes, y si es así, ¿por qué? Entonces se preguntan si es posible formular una teoría general sobre la estructura, la evolución y la dinámica de las redes. Esto es el tema de la teoría de las redes. Vamos a empezar con una propiedad fundamental, que es la propiedad qué pequeño es el mundo. ¿Han ustedes escuchado esa expresión cuando están en alguna reunión y conocen sorpresivamente a una persona que además conoce a alguien que ustedes conocen? Exclaman entonces, ¿qué pequeño es el mundo? Bien, aquí yo tengo un ejemplo de este efecto. Yo, Gaby, mi esposa, el ingeniero Juan Mercado, un colega de Gaby, finalmente el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde estudió el ingeniero Juan Mercado, y ahí él conoció a el señor Peña Nieto. Entonces, por ejemplo, aquí el número de saltos para llegar yo al señor Peña Nieto son 1, 2 y 3, 4 con el de la conexión con el Instituto Tecnológico. Entonces hay 4 saltos de distancia entre yo y Peña Nieto. Por ejemplo, tengo otro más. Estoy yo, está Gaby, está su abuelita, Josefina,
y está el presidente Lázaro Cárdenas. Aquí el número de saltos es 1, 2 y 3. 3 saltos entre mi persona y la persona de Lázaro Cárdenas. Qué pequeño es el mundo. Bien, entonces un investigador denominado Stanley Milgram es el que propone un experimento para poder comprobar cuántos saltos existen entre cualquier dos personas dentro de los Estados Unidos. Y él propone entregar una carta a un granjero de Nebraska, y la idea es que, utilizando conocidos de él y pidiéndoles que transmitan la carta, se trata de llegar a un inversionista cualquiera de Boston y entregarle esa carta. Entonces, el experimento simplemente consiste en que cada persona busque a alguien cerca de Boston, cada vez más cerca de la zona donde probablemente está el inversionista, y tal vez finalmente conocen al inversionista para entregarle esta carta. El experimento es muy interesante porque efectivamente la gente, el granjero, fue pidiendo el apoyo a la gente que él conocía, esa gente a su vez fue pidiéndole apoyo a la gente que conocía, y así finalmente lograba llegar la carta al inversionista de Boston. Lo interesante es que en promedio, al repetir este experimento en varias ocasiones, se vio que en promedio la separación entre cualquiera de dos personas es de 6 saltos o 6 grados, como se dice técnicamente. En su artículo se grafican estas estadísticas, se ve que la mediana está en 5, pero el promedio es de 6 saltos. Entonces, ¿qué pequeño es el mundo? Es una propiedad que tienen algunas redes que se caracterizan por tener pocos arcos, que por cierto son cortos en el sentido de que los vínculos son cercanos, pero además presentan rutas cortas medidas en saltos entre la mayoría de los nodos que componen a la red. Esto se propicia por la existencia de ciertos nodos con muchos enlaces, es decir, son nodos populares que técnicamente se conocen como hubs. Lo interesante es que la mayoría de las redes complejas del mundo real presentan esta propiedad. Hay un experimento muy interesante que se realizó respecto de las redes y las interacciones, los vínculos que existen entre los actores de Hollywood, y bueno, a este experimento se le conoce como los 6 grados de Kevin Bacon, un más o menos conocido actor de los Estados Unidos, y se trataba de ver si este actor que aparecía aparentemente en muchas películas era el más popular. Resultó que esto era nada más una apariencia, realmente no era el más conectado. Él, aunque tenía un total de 46 películas en las que aparecía y tenía una relación con otros actores de 1811, realmente su distancia promedio entre él y cualquier otro era de 2.78, cuando el primer lugar en este estudio, un actor de nombre Rod Steiger, ocupaba el primer lugar y Kevin Bacon el lugar 876. El primer lugar pues tenía una distancia promedio con él respecto a los demás de 2.5 y había aparecido en 112 películas. No apareció digamos, no tenía el mayor récord en películas, pero sí tenía el mayor registro en cuanto a distancia promedio con otros artistas. Y el número de enlaces para él pues no fue el mayor, 2.562, y sin embargo era el más relacionado en términos de la distancia promedio entre cualquier otro y él. Este experimento es interesante, ahí está la página donde se descargó esta información sobre los 6 grados de Kevin Bacon.